Continuamos estudiando el capítulo 10 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos viendo cómo Roboam había pedido consejo a los jóvenes sobre cómo responder a lo que le había dicho Jeroboam acerca de los impuestos. Y vimos que él dejó de lado el consejo que le dieron los ancianos y consultó con los jóvenes y decidió tomar el consejo que le dieron los jóvenes. Entonces, cuando Jeroboam vino para recibir la respuesta del rey Roboam, el rey le dio esta respuesta áspera, el consejo que le habían dado los jóvenes. Y usted puede ver que los otros consejeros habían dicho en realidad que el padre, o sea, Salomón, había grabado impuestos muy elevados sobre esta gente. Y le dijeron a Roboam que ya era tiempo de detener ese programa de edificación y hora de acabar con todos esos gastos del gobierno. O sea que había llegado la hora de reducir los impuestos. Pero Roboam no quiso escuchar el consejo de los ancianos. De paso, permítanos preguntarle, amigo oyente, si ha oído usted alguna vez de algún gobierno que haya reducido los impuestos. Todos los políticos que están tratando de conseguir un puesto en el gobierno prometen reducir los impuestos. Uno puede votar por media docena de presidentes y cada uno de ellos promete disminuir los impuestos, pero los impuestos de uno siempre siguen subiendo. Uno puede votar por gobernadores y por alcaldes y por diferentes personas y todos están prometiendo lo mismo, pero nunca hemos visto un gobierno que llegue a reducir sus impuestos. Siempre continúan subiendo, y eso es lo que está ocurriendo aquí en el reinado de Roboam. Es muy interesante porque la naturaleza humana nunca cambia. Lo que en realidad ocurrió allí fue esto, y dice el versículo 16, y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ahora aquí podemos notar que se menciona el término Israel. En realidad significa aquí las 10 tribus. Ahora Judá, cuando se menciona la tribu de Judá, comprende las tribus de Judá y Benjamín. A veces estos términos se intercambian. En otras palabras, a veces el reino del sur se llama Israel. Dios los mira a ellos como una unidad, pero ellos están divididos sobre este asunto. Así que leemos en los versículos 16 hasta el 18 que el pueblo respondió al rey diciendo, y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel, y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, y subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. En otras palabras, Roboam envió a un recolector de impuestos para recoger los mismos, pero fue muerto por la gente. Roboam no se había dado cuenta cómo se sentía la gente. Y en el versículo 19 leemos, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea, hasta la época en que fue escrito este segundo libro de Crónicas. Ahora Roboam regresa a Jerusalén y encuentra que su reino ha sido reducido considerablemente. Vemos en el primer versículo del capítulo 11, cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Note por favor aquí que él nuevamente está haciendo algo equivocado. Él está intentando tener una guerra interna. Esta es una guerra civil que está teniendo lugar en Israel. Y continuamos leyendo en los versículos 2 hasta el 4. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Ahora Dios interviene. Lo que Roboam hace en esta ocasión es intentar la edificación de fortalezas para protegerse del reino del norte. Aquello que había sido parte del reino de David y de Salomón, ahora él lo ha perdido y forma parte de su enemigo a causa de una mala decisión que él hizo por escuchar a los jóvenes en lugar de atender el consejo de los ancianos que había tenido Salomón. Y pasando al versículo 14 de este capítulo 11 del segundo libro de Crónicas, leemos, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones. Ahora vemos que los levitas que estaban sirviendo en el norte, es decir, en el reino del norte, todos ellos regresan al sur. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones. Ellos habían recibido varias ciudades, como ya sabemos. Y el resto del versículo 14 dice, y venían a Judá y a Jerusalén,
pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Así que todos los sacerdotes que estaban en las 10 tribus ahora regresaron al sur. Eran aquellos que tenían que servir en el templo. Veamos ahora el versículo 15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Esto es algo de notar aquí. Esto es adoración de los demonios. Se nos dice en el libro de Reyes que él había hecho un becerro y lo había puesto en Betel, un becerro de oro que había puesto en Samaria, y la gente los adoraba. Ahora, detrás de toda esta idolatría está Satanás. Esta es la adoración de Satanás. Quizá usted, amigo oyente, tenga el privilegio de visitar algún día las 7 iglesias de Asia. Usted recordará que el Señor le había dicho a la iglesia en Pérgamo que moraba donde está el trono de Satanás. Allí se encuentra su centro principal. Esa es una ciudad que se ha entregado completamente a la idolatría como ninguna otra. Detrás de esa idolatría se encuentra el demonismo, y el demonismo se manifiesta en muchas maneras diferentes. Ahora el versículo 16 dice, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Todavía quedaban algunos que eran fieles a Dios, y que salieron de las 10 tribus del norte, y que iban a Jerusalén a adorar. Pero ahora Jeroboam los está llevando hacia la idolatría. Leamos el versículo 17 de este capítulo 11 del segundo libro de Crónicas. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Tenemos algo aquí mencionado y usted puede notar que se hace referencia a varios de esos nombres. Y porque está en la Biblia, hay muchos que piensan que por esa sencilla razón Dios aprueba eso. No, amigo oyente, Dios lo menciona para dejarnos saber a usted y a mí que Él no aprueba eso. Ahora este hombre Roboam hizo algo malo al no escuchar a los consejeros de Salomón su padre y escuchar en cambio a los jóvenes. Él estaba equivocado al tratar de llevar una guerra contra el reino del norte. Ahora él está errado en esto también. ¿Qué es lo que está haciendo? Bien, veamos el versículo 21. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Podemos ver con esto y con lo que se nos dice en el versículo 23, que él deseaba muchas mujeres. Esto es algo que Dios condena, amigo oyente. Está mencionado aquí porque esto es historia, esto es lo que él hizo. Y esta es una de las muchas cosas que Dios condenó en él y por las cuales él descendió a lugares tan bajos. Ahora se nos dice en el primer versículo del capítulo 12 lo siguiente, escuche usted. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Él había dejado la ley de Jehová y se había ido a la apostasía, y eso está errado de su parte. Dios dice que él se olvidó de la ley, de su ley, y Dios nota aquí que él hizo esto. Él tomó todas esas mujeres y sus concubinas, y él trajo castigo sobre castigo en el reino. Amigo oyente, grábese esto. Dios nunca aprobó eso. Creemos que una de las ilustraciones más notables que podemos tener es la de Abraham. Aquellos que dicen, pero mire Abraham, él tomó a Agar y tuvo ese hijo Ismael, y él no sufrió nada por eso. Pero no es así, amigo oyente. Él sí que tuvo que sufrir. Y aún en el día de hoy se está sintiendo entre los habitantes de este mundo la falta que Abraham cometió. ¿Cuál es el problema en el Medio Oriente? Bueno, el gran problema allí, amigo oyente, tiene que ver con los hijos de Abraham. Usted tiene por un lado a Israel y por el otro lado a los árabes. ¿Y quién es el árabe? En cierta ocasión, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, estuvo visitando la ciudad de Jericó, y él solicitó a un guía que le mostrara los lugares de más importancia. Él quería la ayuda de alguien que conociera bien el lugar y pudo conseguir un guía que tenía mucha experiencia en esa zona y que le fue de gran ayuda. Cuando se encontraban caminando y hablando sobre esa tierra, el doctor Magui le dijo que Dios le había dado esa tierra a Abraham y a sus descendientes. Entonces el guía, que era un árabe, sonrió y le dijo, Doctor Magui, yo soy tan hijo de Abraham como cualquier judío que esté viviendo en el día de hoy. Y sabe una cosa, amigo oyente, tenía razón ese señor. Él es un descendiente de Ismael. Él hablaba del hecho de que siendo un ismaelita, él podía llevar su ascendencia hasta Abraham. Ahora, ¿aprobó Dios eso? No, amigo oyente. Dios nos habla de eso como historia y Él está permitiendo que usted, amigo oyente, juzgue por sí mismo para ver si Él desaprobó eso o no. Nunca hubo una bendición en eso. Y eso ha sido como una llaga en la carne a través de todos los siglos.
Dios condena esas cosas. Ahora Dios lo menciona aquí, pero lo menciona para que usted tome nota de la rebelión de Jeroboam y de las malas decisiones hechas por parte de Roboam. Parecería que Roboam no podía hacer decisiones muy buenas. ¿Y qué es lo que Dios permite ahora? Dios por primera vez abre ese reino para que sea invadido por una gran nación de afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, leamos los primeros dos versículos de este capítulo 12 del segundo libro de Crónicas. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Allí tenemos lo que pasa. Él tomó a Jerusalén y se llevó mucha de la riqueza que había en ese reino. ¿Y qué pasó? ¿Usted recuerda los escudos de oro que David había traído y que Salomón había colocado en ese lugar? Bueno, en el versículo 10 leemos, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Ahora este hombre tiene que comenzar a traer cosas que son inferiores. Ya no tienen más los escudos de oro, ahora tienen los escudos de bronce. ¿Qué pasó? El juicio de Dios está sobre ellos por causa de sus pecados. Ahora el versículo 11 dice, cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Lo que él hizo fue simplemente esto. Este hombre no había guardado la ley de Dios. Él había abandonado la palabra de Dios, y cuando él hizo eso, Dios hizo algo que no había hecho nunca antes. Él había puesto una muralla alrededor de su pueblo, y las grandes naciones de esos días nunca habían tenido la oportunidad, no se les había permitido entrar en ese territorio. Pero ahora lo pueden hacer. Primero fue el rey de Egipto, Sisac. Él entró y se llevó un gran botín, se llevó mucha riqueza. Entre las cosas que se había llevado se encontraban los escudos de oro. Ahora Roboam ha sustituido eso con algo que es muy inferior. Él ha hecho ahora escudos de bronce y los ha colocado en el lugar donde antes estaban estos escudos de oro. Esta fue una experiencia muy humillante para Roboam. Él había sido criado en un reino con muchas riquezas, como lo fue el de Salomón, y también había podido observar todas las bendiciones que habían recibido. Él pensaba que quizá eso continuaría para siempre, pero ahora él puede ver que el fin de todo eso se acerca. Y leemos en el versículo 12, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Esta es una declaración bastante interesante. En el momento en que ellos se volvían, este hombre se humillaba, es decir, se volvían a Dios, Dios inmediatamente quitaba el juicio que había puesto sobre él y el pueblo de Judá. Y el versículo 13 de este capítulo 12 del segundo libro de Crónicas dice, fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. Esta última frase es de sumo interés. Usted recordará que David era bastante amigo de los amonitas. Aunque ellos habían hecho guerra contra él, David había sido bastante amigable con ellos. Y vemos aquí que Roboam, el hijo de Salomón, tenía como madre a una mujer de los amonitas, y eso probablemente tenía que ver con el carácter de este hombre. Como hemos visto allá en los libros de Reyes, Dios cita siempre la madre del rey. ¿Por qué? Porque ella tiene parte de la responsabilidad. Si él llega a ser un buen rey, el mérito de ella es reconocido. Pero si el hijo llega a ser malo, un maligno, ella también recibe parte de la culpa que se merece. Ahora se nos dice aquí en los versículos 14 al 16 de este capítulo 12 del segundo libro de Crónicas, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Usted puede notar que ahora el énfasis se pone en el reino de Judá en el sur, del linaje de David. Llegamos ahora al capítulo 13 de este segundo libro de Crónicas. Y leemos en los primeros dos versículos, a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Usted puede ver que la guerra interna, la guerra civil, continúa todo el tiempo.
Ahora podemos notar en los versículos 3 hasta el 6, entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Bueno, ya hemos visto que había una razón para ello, y creemos que una razón bastante suficiente, las cosas disparatadas que había hecho Roboam. Y se nos dice luego en el versículo 7, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Lo interesante aquí es que él no era solamente joven, tierno y pusilánime, como se nos dice aquí, sino que también era bastante tonto y disparatado. La intención de Abías era la de hacer volver las 10 tribus del reino, pero eso ya no tiene ningún resultado porque Jeroboam se ha hecho rey a sí mismo y él no está tratando de llegar a ningún acuerdo ni de hacer la paz. Y pasando al versículo 13 leemos hasta el versículo 17, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Esa fue una matanza muy grande aquí en esta guerra civil provocada por el pecado del pueblo. Y continuamos con los versículos 19 y 20. Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Ahora este es el castigo de Dios sobre Jeroboam por haber dividido a la nación. Y los dos últimos versículos de este capítulo 13 del segundo libro de Crónicas, versículos 21 y 22 dicen, Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido profeta. Abías no es un gran rey, pero después de él viene ahora un hijo que promovió el primer avivamiento. Hemos llegado al primer avivamiento, y esto, dicho sea de paso, es algo muy importante para nosotros. Veamos lo que nos dice aquí el primer versículo del capítulo 14 de este segundo libro de Crónicas. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Aquí tenemos el primer avivamiento y creemos que esto es un avivamiento por la forma en que Dios nos lo presenta aquí. Ante nosotros tenemos el camino de un avivamiento y un avivamiento que puede ocurrir en cualquier momento. Queremos que usted, amigo oyente, note esto, pues es muy importante para nosotros. Francamente, cuando miramos a nuestro alrededor en nuestros días, lo que vemos no es muy alentador, porque pensamos que el camino del avivamiento, en cualquier momento, es un camino pedregoso, duro, empinado. El camino está bien marcado, los mapas son bastante claros, pero hay ciertos puentes que uno debe cruzar. Sería bueno que notemos algunos de esos puentes. Este hombre Asa es uno de los 5 reyes que Dios usó para llevar un avivamiento al reino del sur. El reino del norte nunca tuvo un avivamiento. Ellos tuvieron 19 reyes y todos ellos fueron malos, y no hubo uno siquiera que pudiera haber sido considerado bueno. En Judá hubo 20 reyes. Solo 10 de ellos se les puede considerar buenos y 5 de esos fueron destacados. Estos fueron Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Estos 5 fueron excepcionales durante su época y durante ese tiempo hubo un período de reformación. Se había incubado en el tiempo del avivamiento. Aquí tenemos una similitud un poco extraña entre todos ellos. Sin embargo, existe algunas diferencias notables. Asa aquí fue el primero. Salomón fue su bisabuelo.
Él era el hijo de Abías y Roboam fue su abuelo. Notemos ahora lo que se nos dice de él aquí en el versículo 2 de este capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Este era el carácter del rey. Este era el carácter del hombre. Notemos ahora los versículos 3 hasta el 5. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Podemos ver otra vez qué buen carácter tenía este hombre. Él era una persona muy destacada. Y leemos en el versículo 6 de este capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Nos muestra que él también fue un hombre de paz. Se nos dice un poco más adelante que Etiopía hizo guerra contra él. Y vemos en los versículos 9 y 10, y salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de 1 millón de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y la primera parte del versículo 11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, podemos ver aquí que este hombre no tenía solamente un carácter maravilloso y que también hizo lo correcto delante de los ojos del Señor, sino que también era un hombre de paz. Él no quería la guerra, pero también era un hombre de oración, como podemos ver aquí. Esa es la vida privada del rey, y es algo que se puede elogiar. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque se nos acabó el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga muy ricamente.